Universidad Libre, seccional Cúcuta, que nos dará su ponencia sobre legítima defensa, la responsabilidad social como medida preventiva del EPOCAR. Adelante. Interrumpir aquí el video. Listo, ya le pongo. Bueno, en un país como lo es Colombia, en el cual a lo largo del siglo XXI se han presentado cifras de analfabetismo bastante preocupantes, que son generalmente entre el 5 y el 8%, el desconocimiento de la ley se ha convertido en una trampa, la cual ha privado de la libertad a muchas personas, por lo cual hoy se va a plantear la importancia de la inclusión del concepto de la responsabilidad social como una forma de prevenir fallos en la legítima defensa. La legítima defensa ha sido entendida como aquel derecho que tienen las personas para defenderse en el momento en el que están siendo atacadas por otra persona. Sin embargo, muchas personas no son realmente conscientes de que este derecho, por así llamarlo, es bastante complejo en el sentido en el que este requiere ciertos presupuestos objetivos, los cuales deben cumplirse a cabalidad para que así se pueda configurar de buena manera. Sin embargo, el desconocimiento de estos presupuestos trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? El EPOCAR. El EPOCAR, que es un término que puede sonar algo raro, a efecto de la ponencia será entendido como el error en los presupuestos objetivos de una causal licencia de responsabilidad. Este error tiene varias causales, algunas causales sociales como el desconocimiento de por sí de las personas. Por ende, se van a plantear por así decirlo, como tres causales principales de este desconocimiento. El primero de estos es el difícil acceso a la información jurídica. Aquí me retrotraigo un poco a la cifra que di al principio. Realmente, un 5%, dicho de forma de porcentaje, no puede sonar como mucho. Sin embargo, cuando se extrapola a una cifra concreta, se tiene que es un 2,5 millones de las personas de Colombia. Por ende, hay 2,5 millones de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante un posible error en la legítima defensa. Otro de los, por así decirlo, causales del desconocimiento es la falta de interés en el tema jurídico, lo cual es bastante visible en la sociedad colombiana, dado que, seamos sinceros, no sucede mucho que una persona se encuentre aburrida en su casa y diga como que quiero revisar jurisprudencia y saber cuáles son los presupuestos objetivos de la legítima defensa, o cómo funciona realmente, o voy a abrir el Código Penal, el artículo 32, inciso sexto, para saber qué es la legítima defensa. Como último, por así decirlo, motivo se encuentra la mala dispersión por parte de los medios de comunicación, lo cual pues es algo bastante conocido por la sociedad colombiana, que muchas veces los medios de comunicación no son precisos en las cosas que dicen, suelen transmitir noticias bastante amarillistas con las cuales buscan o llegan a desinformar a las personas. En general, eso es un problema social bastante profundo y bastante difícil de resolver, por lo cual no sería realista del todo querer solucionarlo de raíz. Sin embargo, se pueden buscar medidas que ayuden a prevenir este tipo de errores para las personas, por lo cual se va a introducir y se va a explicar más adelante lo que es, por así decirlo, el concepto de la responsabilidad social entendido para esta ponencia. ¿Sí? Como se dijo, no se puede solucionar el problema de raíz. ¿Cuál es el problema realmente que busca responder esta ponencia? La pregunta problema, por así decirlo, es ¿cuál es el alcance de la responsabilidad social como una medida preventiva del EPOCAR en la legítima defensa? Para llevar a cabo o para solucionar esta pregunta se van a tener tres ejes temáticos centrales. El primero de estos va a ser una explicación del funcionamiento de la legítima defensa y del EPOCAR desde un punto de vista teórico jurisprudencial. El segundo apartado van a ser los casos concurridos en el año 2024 que ayudan a la demostración fáctica del problema. Como último, se va a tener la toma de postura de la ponencia, en la cual se va a responder como tal la pregunta de cuál es el alcance de la responsabilidad social como una medida preventiva. Sin más preámbulos, empecemos con el apartado teórico. ¿Qué es la legítima defensa? ¿O cómo funciona realmente? La legítima defensa, por vía jurisprudencial, se ha mantenido bastante concisa sobre los presupuestos objetivos, por lo cual se va a tomar como referencia la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual es la SP 1775 del año 2024, la cual establece que la legítima defensa tiene principalmente dos elementos. El primero, una agresión la cual tiene que ser injusta.
¿Qué significa que sea injusta? Significa, aunque suene un poco redundante, que no hay ningún tipo de justificación en el ordenamiento jurídico para actuar de esa manera. El segundo es que con esta decisión se tiene que afectar un derecho propio o un derecho de otra persona. En este es bastante, por así decirlo, curioso, ya que para que se pueda defender a otra persona, la persona tiene que estar de acuerdo con esta defensa, tiene que estar de acuerdo con que yo le esté ayudando a defenderse. Por último, y este es probablemente uno de los aspectos más discutidos de la legítima defensa, la actualidad de inminencia de la agresión. ¿Cuándo empieza la legítima defensa? ¿Hasta cuándo dura? Este es un aspecto que quiero demostrar con los casos, por lo cual se va a dejar, por así decirlo, en un stand-by para ser analizado más adelante. Correlativamente a la agresión se encuentra una acción defensiva, la cual, primero, tiene que ser necesaria. ¿Qué significa que sea necesaria? Significa que desde una perspectiva ex ante, me explico, desde una perspectiva puestos en la situación y en el momento específico de la persona, sea la única forma efectiva de que ésta pueda defender su derecho. El segundo apartado que exige la defensa es que sea proporcional. Esta ha sido muy malentendida por parte de la doctrina, en el sentido de que muchas personas dicen, ¿qué es proporcional? Es que sea igualdad de armas, que haya puño contra puño, pistola contra pistola, cuchillo contra cuchillo, lo cual es bastante ilógico, dado que la proporcionalidad, como debe ser entendida, es teniendo en cuenta las situaciones específicas de cada sujeto en la situación en particular. Por poner un ejemplo, si nos encontramos con Mike Tyson, en la época en la que era boxeador, que está tratando de matar a una persona con golpes, por así decirlo, y la persona está en una situación de discapacidad física, es desproporcionada que éste se defienda con un cuchillo, con una pistola, que es el único medio de defensa con el que cuenta. No se puede decir que esto sea así. Por ende, se entiende que la proporcionalidad es basado o entendido de las situaciones de cada una de las personas. Una vez entendida la legítima defensa, está el epocar, la consecuencia. ¿Qué es el epocar? El epocar en sí es una falsa representación en la mente de la persona que cree que están transcurriendo los presupuestos fácticos que exige la legítima defensa, pero en realidad no están pasando. Y ante esta figura jurídica ha surgido un gran debate. ¿Qué es realmente el epocar? ¿Qué tipo de error es? ¿Es un error de tipo? ¿Es un error de prohibición indirecto? Realmente, en cuanto al tipo de error que es, se puede decir que es un error de prohibición. Y está bien catalogado así porque este recae sobre una ausencia de responsabilidad. Sin embargo, y lo realmente interesante de esta figura jurídica es que a la hora de sus consecuencias se maneja como un error de tipo, dado que esta produce que la persona, en caso de que el error sea invencible, sea absuelta, pero en caso de que sea vencible, la modalidad del crimen va a ser cambiada de dolosa a culposa. Una vez entendida la legítima defensa, se va a tener como tal los casos que demuestran realmente cuál es el problema que hay aquí. Para esto, traigo a colación primeramente el caso que sucedió en Guilles. ¿Qué sucedió en Guilles? Muchas personas habrán escuchado en las noticias sobre el caso en el que 3 hombres entran en un establecimiento de pollos fritos, llegan, se despuntan sus armas de fuego, atracan a las personas y huyen. En el momento en el que estos huyen, las personas que están en el local les entregan sus pertenencias y una escolta que se encontraba ahí sale, los persigue y les dispara, matando a uno de ellos. Ante esta situación existió bastante polémica en redes sociales, en el que algunas personas dijeron: ¿esto es legítima defensa? ¿Esto no es legítima defensa? Como se demuestra en estas fotos, en estas capturas. Lo interesante de estas fotos es que uno lee las razones por las que dicen, es legítima defensa, ¿cómo van a llegar a judicializar a un buen hombre que está ayudando a la sociedad, el gobierno, la cultura de la criminalidad? Mas, sin embargo, no se demuestra que éstas sepan realmente la causal por la que eso no puede ser una legítima defensa. Un caso análogo bastante similar es el caso sucedido en Bogotá, en el que un ex policía, también está dentro del establecimiento, llegan, intentan matarlo, no lo logran, y este arremete letalmente contra la persona y contra su acompañante. Mismo caso, vuelve a surgir la controversia. ¿Hay legítima defensa o no? Mismo caso. Las personas dicen, sí, no es por no sé qué. Este caso es bastante más grave, dado que en Noticias Caracol se hizo un reportaje al respecto, en el cual un ex fiscal general de la Nación dio su concepto, en el cual fue impreciso a la hora de definir realmente los presupuestos de la legítima defensa. Con lo cual, y tomando los ejemplos anteriores, uno dice, si esa persona, que en teoría sabe de derecho, comete imprecisiones, ¿qué se espera de las personas que no saben de derecho? ¿Qué se espera de las personas que están escuchando esto y van a decir, uy, si esta persona sabe, esta persona tiene razón, entonces voy a aplicar lo mismo que él diga? Para solucionar estos problemas, y ya tomando la postura en la ponencia, se tiene la pregunta, ¿qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social, para efectos de esta ponencia en general, va a ser entendida como un direccionamiento ético en el actuar de una persona, de un grupo de personas. ¿En quién recae? Es una pregunta que muchas personas se pueden hacer.
Bueno, la responsabilidad social, pero ¿para quién? ¿A quién aplica? ¿Quién es el que la tiene que llevar a cabo? Y esta es una respuesta que a los abogados les encanta. Depende. ¿Depende de qué? Depende, porque esto puede basarse, efectos de la ponencia, en 4 grupos. En primer lugar, los abogados. ¿Cómo funciona la responsabilidad social de los abogados? Esto puede ser entendido desde 2 esferas. En primer lugar, el deber de estudiar. Primer mandamiento del abogado: estudien. El abogado que no estudia es cada día menos abogado. En estos casos, los abogados que no estudian y que no conocen realmente la ley dan conceptos erróneos que influyen en las personas y que hacen que éstas cometan errores a la hora de seguir estos conceptos que ellos dan. Este se relaciona con la segunda esfera en la que se puede aplicar la responsabilidad social, la cual es, y aquí tomo un ejemplo de lo que dijo el compañero Juan Diego anteriormente en su ponencia, la era digital. Estamos en una nueva era digital en la cual las personas o los abogados tienen la posibilidad de tomar un rol activo y decir: puedo utilizar mis redes sociales, puedo hacer algo más, puedo ayudar a las personas dando conceptos bien fundamentados para que éstas no tengan conceptos erróneos. Sin embargo, muchos abogados no han optado por esto, han optado por basar básicamente sus, por así decirlo, sus redes sociales para simplemente proporcionarse, lo cual está bien, no es una crítica, dado que es la decisión de cada quien. Sin embargo, lo que se hace es exhortar a los abogados para que tengan una visión más proactiva a la hora de ayudar a las personas. En segundo lugar, están las universidades. Las universidades tienen una gran oportunidad para ayudar o para tener un contacto social mucho más efectivo, dado que estas generalmente generan charlas, las cuales ayudan para que las personas puedan llegar a entender más sobre figuras jurídicas. Sin embargo, muchas veces lo hacen desde un enfoque bastante académico, lo cual hace que sea difícil aquella conexión entre la academia y la sociedad en general, por lo cual pueden tomar medidas mucho más efectivas, como foros abiertos, seminarios mucho más didácticos, creación de contenidos digitales que ayuden a las personas. Incluso para eso pueden ayudarse los estudiantes. Los estudiantes de Derecho pueden ayudar perfectamente en la creación de contenidos que sean mucho más accesibles para las personas y que sean de un mejor entendimiento. El tercer aspecto o el tercer punto están los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿en qué entendido? En el entendido que los medios de comunicación son un medio de control social. ¿Qué es un medio de control social? Son aquellas instituciones que tienen algún tipo de incidencia en el comportamiento de la sociedad, como la iglesia, las familias, otras instituciones. Realmente, al haber escuchado en el transcurso de la ponencia, se puede llegar a sobreentender cuál es la crítica con los medios de comunicación o qué es lo que tienen que dejar de hacer. Se puede ver que tienen una deber de abstracción. ¿Cuál es el deber de abstracción? El abstraerse es dar noticias equivocadas, el buscar tener por así decirlo, mayor veracidad a la hora de lo que comunican. Y a su vez tienen un deber proactivo o una oportunidad. Así como lo hicieron en el caso de Bogotá, pueden crear alianzas con conocedores de la ley que ayuden a crear departamentos jurídicos dentro de las noticias que ayuden a que las personas se mantengan informadas de una mejor manera. Como último punto está la administración de justicia. Este es un tipo de responsabilidad social diferente, dado que no se enfoca en la prevención por parte del conocimiento de las personas, sino en la judicialización de las personas en casos en los que no debería aplicar. Dicho de otra manera, la administración de justicia para este efecto no debe entenderse únicamente como los jueces, sino también como el titular de la acción penal, en el entendido de que estos tienen la posibilidad de analizar de una mejor manera, antes de iniciar un proceso penal: hey, ¿realmente esto vale la pena judicializarlo? ¿Realmente que hay una situación que va a ser ya a cabo del proceso penal? ¿Sí o no? Y con esto, evitar que una persona sea, por así decirlo, privada de su libertad de manera injusta, dado que muchas veces, como está tratado en el Congreso, existen fiscales que se casan con su idea. Dicen, esto es así, y esto es así, y esto es así, y tratan de buscar que la verdad se usa lo que ellos piensan. Sin embargo, si se hiciera un mejor análisis, podrían utilizar los métodos de determinación anticipada del proceso y evitar que las personas pasaran por un proceso innecesario. Habiendo dicho esto, nos encontramos abarcado completamente el aspecto teórico de la ponencia, o los 3 ejes temáticos, con lo cual nos encontramos con las conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión de esta ponencia? La legítima defensa es una figura que busca justificar el actuar de una persona. La legítima defensa no es una facultad que le da al legislador a usted como persona para que usted haga esto. No es para que usted tiene la posibilidad de matar por ser usted, sino es que usted, su accionar es justificado bajo ciertas circunstancias que yo le propongo, bajo ciertas circunstancias objetivas que da la ley. El segundo aspecto es que existe una gran
existe un gran desconocimiento por parte de las personas sobre la legítima defensa, un desconocimiento que tiene varias causas como el desconocimiento social, pero que, aunque no lo mencioné, cabe resaltar como algunos otros aspectos sociales que influyen en la mala aplicación de la legítima defensa, como puede ser la cultura de la violencia y la justicia por mano propia, que son conceptos que ama la gente en Colombia. La paloterapia, por así decirlo, y otros métodos en Colombia son bastante famosos y que fomentan que las personas crean que si alguien hizo algo malo, hay que matarlo, hay que responderlo, sin tener en cuenta que esto no está facultado por la ley realmente. Como última conclusión, está la respuesta a la ponencia. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad social? De nuevo, volvemos al depende. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social tiene un alcance diverso, depende de quién sea el que lo lleve a cabo. Esto es decir, como se mostró, depende de si son los abogados, las universidades u otras entidades. La responsabilidad social tiene un alcance o una forma de ayudar de manera distinta. Por ende, esta no es cuantificable realmente en cuanto a su eficacia. Sin embargo, que no sea cuantificable no significa que sea insignificante o irrisoria, dado que si con estas medidas se puede lograr que una persona se salve, que una persona no vaya a la cárcel, que una persona no sea asesinada de una mala manera, esto no se puede entonces decir que sea algo ineficaz o inútil. La última reflexión que me gustaría que las personas se lleven de todo esto es que, como último, el conocimiento de la ley no es únicamente un privilegio, es un don con el que cuentan los conocedores de la ley, el cual debe ser utilizado en pro de las personas para así evitar que concurran errores que afecten su libertad o su vida. Gracias. Agradecemos a Francisco por su ponencia. En este momento uno de nuestros jurados hará una pregunta para la cual tendrá 3 minutos para responderla. Hola Alejandro, la pregunta viene siendo la siguiente: si bien existe una responsabilidad social, ¿qué tan importante o cuál es el valor de que las personas actualicen este conocimiento? O si es preferible o conveniente para el procesado en un eventual proceso desconocer esta situación, no actualizar su conocimiento, porque de actualizarlo ya no podemos estar hablando de que él desconocía esta situación del EPOCAR, ya conocía los presupuestos. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan viable o qué tan beneficioso es para el procesado conocer esta información previo a lo que él cometería o consideraría que es una legítima defensa? Que no lo es. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, eso sería una visión más dentro del proceso judicial, como usted lo está mencionando. Sería una forma de defensa alegar que hay un error, un EPOCAR invencible para que la persona quedase en libertad. Sin embargo, la importancia de esto es, como bien se dice, que se prevenga, que no sea necesario llegar a esa instancia, que la persona no concurra en ese error de plano y que con la no concurrencia en ningún momento haya lugar a una investigación penal y que no haya ningún riesgo contra su libertad. Muchas gracias, Francisco. Y a continuación recibamos con un fuerte aplauso a la estudiante Valentina Duarte Romero, estudiante de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario, con su ponencia titulada Trastornos mentales y psicopatía, un estudio comparativo en la criminalística.